Cristovisión presenta Iglesia que acompaña. Por el mundo a caminar, vamos todos a anunciar que la palabra de Dios es nuestro fuego. Somos sus testigos ya y no podremos callar lo que hemos visto y oído, contemplado y sentido, y lo tenemos que comunicar. Por tu nombre eres llamado a ser parte de esta iglesia, que es discípula y también misionera. Ponte las sandalias ya, que para evangelizar necesitas solo la fuerza del Espíritu. Por el mundo a caminar, vamos todos a anunciar que la palabra de Dios es nuestro fuego. Somos sus testigos ya y no podremos callar lo que hemos visto y oído, contemplado y sentido, y lo tenemos que comunicar. Hay mil formas de llevar la palabra a cada lugar. Necesitamos tu creatividad. Con los nuevos medios hoy, tu misión es la de llevar el mensaje a los confines de la tierra. Por el mundo a caminar, vamos todos a anunciar que la palabra de Dios es nuestro fuego. Somos sus testigos ya y no podremos callar lo que hemos visto y oído, contemplado y sentido, y lo tenemos que comunicar, y lo tenemos que comunicar. Muy buenas noches, hermanos y hermanas de Cristovisión. Bienvenidos a este su espacio, Iglesia que acompaña. Un espacio para que podamos compartir toda la vida que se gesta en torno al don de Dios y a su palabra. Hoy, de manera particular, estamos recordando a San Jerónimo y con él todo ese camino que el Espíritu Santo ha recorrido para que llegue hasta nosotros hoy el texto sagrado de revelación, esta palabra a la que estamos dedicando esta semana de manera especial. Le damos la bienvenida también a la hermana Mariluz. Mari, buenas noches, bienvenida. Hola, hermana Berta, muchas gracias. Qué alegría nuevamente estar con ustedes hoy en este su programa Jesús nos acompaña. Qué rico nosotros poder saber que Jesús está presente en nuestra vida de diferentes maneras, y qué rico que hoy vamos a poder continuar profundizando esa experiencia de Jesús en torno a la palabra. Bienvenido. También le damos la bienvenida a la hermana Joana, con la que iniciamos también este programa y esa bella melodía. Hermana Joana, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos nuestros queridos cristovidentes. Es una experiencia muy bonita, de verdad, querer cerrar este mes que estamos viviendo de la palabra y mañana abrir otro mes misionero. La misión se funda en la palabra y de la palabra salimos para la misión. Gracias, hermana Joana, y nuevamente gracias a ustedes que cada noche en esta semana nos están acompañando para poder enriquecernos en torno al don de la palabra. Si algo nos ha dejado este tiempo de crisis, es el despertar en nosotros el sentido, esa conciencia, la pertenencia a la familia humana, y desde ella todos esos gestos de solidaridad, de compasión, de perdón que nos acercan y nos hermanan. Por eso hoy de manera particular estaremos con nuestro tema Jesús nos perdona. Ver cómo todas esas realidades que surgen en medio de la cotidianidad también a través de Jesús tiene una palabra de aliento, de perdón, de sanación. Por eso este es un kairos, es un tiempo de gracia,
un tiempo en el que abrimos el corazón también al don del perdón. Dejemos entonces que sea la palabra de Dios que nos acompaña, la que abra el camino a esta reflexión. Cristo es la palabra que debe ser proclamada. Cristo es la luz que debe ser encendida. Cristo es el camino que debe ser recorrido. Él es la vida que debe ser vivida. Él es el amor que debe ser amado. Por eso debemos hacer que nuestra vida sea un dar y un recibir a Jesús. Por eso debemos hacer que nuestra vida sea un dar y un recibir a Jesús, y un recibir a Jesús, y un recibir a Jesús, y un recibir a Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Zaqueo quería conocer a Jesús, pero como era bajo de estatura, no podía verlo a causa del gentío. Corriendo, se adelantó y se subió a un árbol para verlo, porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó a toda prisa y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban y decían: se ha hospedado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie ante el Señor y le dijo: Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si engañé a alguno, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Y este es uno de los textos más bellos del Nuevo Testamento. Creo yo que es uno de los textos más dicientes en torno a esta experiencia de Jesús. Bueno, entonces yo voy a iniciar con la parte del contexto dentro del texto para ubicarnos un poquito dentro de él. El texto que hoy nos proclamó del Evangelio de San Lucas se encuentra en el capítulo 19 y es un capítulo que que nos narra la proximidad de Jesús para entrar a Jerusalén. Y eso es muy importante. Ya Jesús está, como quien dice, a puertas de entrar a Jerusalén y ha venido haciendo su camino. Y en el camino, para Lucas, el Evangelio de Lucas, el camino es el lugar de la formación. Es donde el maestro va enseñándole a sus discípulos. Si nos damos cuenta, los capítulos anteriores está enmarcado, por ejemplo, la parábola del juez injusto, la parábola del fariseo, del publicano, está Jesús y los niños, el peligro de la riqueza, porque para el Evangelio de Lucas, si ustedes recuerdan, el tema de la riqueza es un tema muy puntual, es un tema súper importante, y a veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede un rico entrar al reino de los cielos cuando ya el Señor ha dicho lo difícil que sería? Recordando el pasaje del joven que no sigue el llamado de Jesús. En este sentido, este evangelio que se proclamó hoy, este texto, ya a las puertas quiere decir que hay algo grande. Antes
de iniciar esta experiencia con Zaqueo está el tema del ciego de Jericó. Lucas lo pone precisamente a la entrada a Jerusalén, porque para llegar a Jerusalén pues hay que pasar por Jericó. Ya más adelante explicaremos la importancia que tiene este pequeño pueblo. Y coloca allí el ciego de Jericó. En Mateo y en Marcos, este texto del ciego de Jericó está a la salida, cuando Jesús va saliendo de Jericó. Aquí está la entrada. Y tiene un sentido muy profundo porque significa entonces que la comunidad, que los discípulos deben ver algo grande. Y eso grande que deben ver será lo que se manifieste en Jerusalén. Toda esa experiencia de la cruz, toda esa experiencia del don de Dios y de su amor que se derrama. Lucas es el evangelio de la misericordia. Entonces aquí se nos recuerda también con Zaqueo que Jesús viene a buscar lo que está perdido. Y está en relación ya con algunas parábolas que conocemos que son propias de Lucas. Por ejemplo, el Padre Misericordioso. Y en ese contexto de la misericordia, la moneda perdida, la ovejita perdida, porque es Jesús el que viene a buscar aquello que se ha perdido. Es un poco así, a grandes rasgos, el contexto en el que se marca este texto. Pero vamos a la hermana Mariluz, vamos a ir ahondando un poco en este texto para poder sacarle toda esta riqueza que hoy la palabra nos trae. Claro que sí. Este relato, como decía la hermana Berta, es sensacional porque podemos decir que Jesús va en busca de lo que es insalvable. Y esto es lo que representa precisamente Zaqueo. ¿Por qué? Porque Zaqueo, ante todo, tiene dos condiciones que para la época lo hacían, digámoslo así, como poco merecedor de esa salvación dentro de la tradición del pueblo judío. ¿Cómo así? Sí, Zaqueo era el jefe de los publicanos y aparte de eso era rico. Entonces, digamos que estas dos condiciones hacían a Zaqueo, lo dificultaban como esa salvación. Y también el hecho de que él era publicano, es decir, estas personas que se encargaban de recaudar esos impuestos, sobre todo del Imperio Romano, eran mal vistos dentro de la sociedad de su época. Porque claro, muchos de ellos también entraban en contactos con monedas extranjeras y adoraban otros ídolos a través de ellas. Aparte de eso, muchos eran deshonestos, robaban a la gente. Entonces esto también generaba muchas incomodidades dentro de la población judía. Y aparte de eso, también como Berta ahorita lo mencionaba, Lucas también está hablando allí de que para los ricos es difícil salvarse. Entonces imagínense, el pobre Zaqueo tiene como estas condiciones. Y por ser también un publicano es considerado un pecador. Entonces se le va sumando como más dificultades a Zaqueo para salvarse. Por eso su relato es un testimonio de cómo Jesús va en busca de aquello que es insalvable para mostrar que la salvación es posible para todos. Y en eso, hermana Mariluz, en este salvar aquello que es insalvable, que me parece que es bellísimo, entender ¿por qué la riqueza de Zaqueo es mal vista? No es porque sea rico, porque en la comprensión del mundo judío la riqueza es una bendición, pero la manera como él ha adquirido esa riqueza es lo que lo hace reprochable y lo que indica también que en la comunidad de Lucas hay personas importantes. Si uno se atiende por lo menos al texto, uno se da cuenta que Zaqueo ha escuchado de Jesús. Zaqueo conoce de Jesús, ha escuchado. Él vive en una zona de frontera. Jericó era un lugar donde se pasaban como un puerto, ¿no? Por eso el jefe de los publicanos debía estar ahí, porque había que controlar lo que entraba, lo que salía. Es importante mencionar eso. Pero también Jesús conoce a Zaqueo. El hecho de que Zaqueo haga todo lo que hace y que lo veremos más adelante en el texto. Zaqueo hace muchas cosas para poder ver a Jesús, pero Jesús llama a Zaqueo por su nombre, lo que quiere decir que era bien conocido Zaqueo, no era cualquier personaje dentro del texto. Claro que sí, ¿no? Y algo muy interesante es que el Evangelio de Lucas también quiere de una u otra manera hacer o incluir, digámoslo así, a los publicanos, a las prostitutas, a los ricos, es decir, a los pecadores. Y nosotros podemos ver en otras parábolas también muy bonitas, como la de la oveja perdida, la del publicano y el fariseo, la centralidad
que Lucas da a estos personajes. ¿Por qué? Porque dentro de la comunidad que empieza a seguir a Jesús, hay muchos que son de esta procedencia. ¿Y qué es lo que quiere mostrar? Que también Jesús viene a salvar a ellos, incluye a todos, sean judíos, sean gentiles, es decir, paganos, todos forman parte de esta comunidad. Entonces, por eso Lucas quiere mostrar que esa misericordia de Dios es tan grande que es capaz de acoger en su seno a todos por igual, independientemente de su condición. De manera también como Jesús llega a la vida de Zaqueo. Si hay un verbo que es importante en este relato y en el contexto del relato, es el verbo ver. Si bien en el texto griego el ver que se utiliza es un ver físico, también nos lleva más allá a un ver que es comprender, es tener una idea de lo que hay en esta experiencia con Jesús, de quién es Jesús. El hecho de que vaya a la casa de Zaqueo y la gente y los que se creen puros empiezan a murmurar. El texto en griego dice refunfuñar. La traducción que nos hacen dice murmurar. ¿Son sinónimos? Sí. Pero cuando uno dice está refunfuñando, tiene una carga de agresividad muy grande, ¿no? Se está rebelando contra aquello que está pasando y esas son las personas que están en torno a esta experiencia. Significativo también dentro del texto es la experiencia que tiene Zaqueo del compartir. El llamado a la conversión que recibe Zaqueo. Jesús ha venido a su casa y Zaqueo ha comprendido que algo pasa. El corazón de Zaqueo empieza un proceso de conversión, de transformación. Y si bien aquí Zaqueo no lo da todo, Zaqueo entiende que lo que tiene puede ser compartido, que lo que posee también puede darle a los demás. Y hace referencia también a otros textos de Lucas que dice, si lleva 2 túnicas, pues darle una. Si te invita a que lo acompañes una amiga, pues acompáñalo 2. Esa es otra experiencia. Y otra experiencia, hermana Mariluz, es el hecho de las miradas. Zaqueo mira a Jesús de arriba hacia abajo, pero Jesús mira a Zaqueo de abajo hacia arriba. ¿Eso qué significa dentro del texto? Porque eso no es casualidad. Es muy interesante porque vemos que Zaqueo subió un árbol. Y podemos decir que una otra manera, este hecho de subir un árbol es como para manera de poder superar su pequeñez, es decir, como esa limitación que él tiene para ver a Jesús. Pero es muy bonito porque vemos, como ya la hermana Berta nos decía al comienzo, este texto está antes de esa subida de Jesús a Jerusalén. Podemos ver en este árbol también como una prefiguración de lo que luego va a ser la cruz y a donde el lugar donde Jesús va a llegar y va a mirar a la humanidad con humildad. Entonces es como una forma también de reconocer cómo Jesús desde la tierra, digámoslo de esa manera, cuando ve a Zaqueo lo mira con humildad, pero también es una forma de prefigurar aquello que él va a hacer, que va a mirar a todos por igual también desde el madero de la cruz. Entonces por eso muchos estudiosos dicen que este relato de Zaqueo es como una síntesis del Evangelio, porque en sus signos de acogida, de salvación que propone allí muestra eso, que Jesús entrega su vida en la cruz, da su vida por nosotros para mostrarnos que Él viene en busca de lo que está perdido. Y tiene mucho sentido porque recordemos que el fundamento de nuestra fe, nos lo va a decir San Pablo, es kenosis. No se apegó a su condición divina, sino que se abajó hasta hacerse uno entre nosotros. Esa experiencia del don de Dios. Y hermana Joana, en la vida cotidiana sucede así, ¿no? Hoy el tema nuestro es Jesús nos perdona. Y cuando Jesús nos perdona, cuando lo dejamos entrar, quedarse en nuestra casa, algo acontece. Sucede muchas veces que uno puede ser como un poco figurativa, uno mirando hacia el cielo y queriendo encontrar a Dios y Dios hablándole a uno acá diciendo mira hacia abajo que acá es donde me puedes encontrar. Entonces eso en la vida espiritual y en la vida práctica, ¿cómo podríamos acompañarlo? ¿Cómo podríamos comunicar? Bueno, es importante que nos acordemos de esta experiencia de la visita del Papa Francisco a Colombia en el 2017.
varias personas se acercan, entre ellas una mujer, me parece, y le dice, pero ¿cómo voy a perdonar? ¿Cierto? ¿Yo cómo puedo perdonar? Yo no puedo perdonar esto que me ha sucedido. Y el papá le dice, tú no puedes, pero Dios en ti sí puede hacerlo, ¿no? Entonces, realmente esta experiencia del perdón es posible en el corazón, cuando primero nos dejamos mirar por Dios y luego, acogiendo esa mirada de Dios en nosotros, nos disponemos a brindar ese perdón, digamos, al triple, al cuádruple, como lo hizo Zaqueo. Zaqueo se siente mirado por Dios, siente ese amor de Dios y luego responde diciendo, voy a dar una cuarta parte de lo que tengo, porque siente que esa misericordia ha sido tan grande, tan grande, tan grande, que le desborda y que ahora su respuesta ya no es solamente una satisfacción personal de ver a Jesús, ¿no? Sino que él también piensa, yo podría ayudar. Entonces, el sentirse perdonado le ayuda a abrirse. Y esa es la experiencia del ver, del que nos hablaba la hermana Berta, ¿no? Se encontraba el ciego de Jericó antes de este fragmento del Evangelio. Hay un ciego y después viene esta experiencia de Zaqueo, ¿verdad? Y esa experiencia paulatina del ciego que va mirando, que va abriendo sus ojos, que va abriendo su mirada porque viene algo nuevo. Y en esta experiencia del perdón nos sucede igual. ¿A ustedes no les ha pasado que cuando uno tiene rabia, tiene ira y está que tira todo por el suelo, tira la chancla, tira todo, la escoba, ¿cierto? Se enceguece. Me acuerdo mucho que también mi mamá decía, me decía a mí, déjame cuando tu papito esté enojado, déjalo porque de pronto, ¿cierto? Está enceguecido, ¿no? Pero después decía, démosle un cafecito, ¿no? Démosle una sopita caliente. Y esa experiencia de amor habría una nueva experiencia de ternura y una nueva experiencia de comprensión y una nueva experiencia también de reconciliación. Qué bonito es el perdón, porque tras del perdón hay gestos de amor. Lo que significa entonces, ya para cerrar, antes de irnos a una pausa, es el paradigma de la misericordia que desea ir paulatinamente en este camino de discipulado, reemplazar el paradigma de la pureza, de la exigencia, del cumplimiento de la ley sin amor, sin misericordia. Vamos a una pausa y ya regresamos a Iglesia que Acompaña. Estás viendo Iglesia que Acompaña. Stella celi extirpavit, quelactavit Dominum, mortis pestem quam plantavit, primus parens hominum. Ipsa stella nunc dignetur sidera compescere, quorum bella plebem cedunt dire mortis ulcere. Opissima stella maris, a peste succurre nobis. Audi nos Domina, nam filius tuus, nicil negans te honorat. Salva nos, Iesu, pro quibus Virgo Mater te orat. Cristovisión sigue acompañándote en la fe. No dejes caer esta gran obra. Necesitamos de tu ayuda, de tu donación. Por eso, llámanos al 747-0710 o escribe a www.cristovision.co. Allí podrás hacer tu donación y colaborar.
Conéctate con las redes sociales del canal Cristovisión y veamos digitalmente el mundo con los ojos de Jesús. Encuéntranos en Facebook como Canal Cristovisión TV, Twitter, @Cristovisión, YouTube, Canal Cristovisión Oficial y en Instagram como @Canal Cristovisión. No esperes más y empieza a disfrutar y compartir todo nuestro contenido digital. Estás viendo Iglesia que acompaña. Cristo has entrado en nuestra vida para compartir tu mesa y repartirnos el pan, y al calor de tu amistad y tu palabra recorrer nuevos caminos anunciando la paz. Somos testigos del amor de Jesucristo, discípulos misioneros construyendo en la unidad para conducir a todos nuestros pueblos hacia aquel que es el camino, la vida y la verdad. Testigos de su resurrección, en el gozo y el dolor, levantamos en nuestras vidas la bandera del amor, pregonamos en libertad a una sola voz. Cristo vino a traernos vida y el mensaje de salvación. Somos testigos del amor de Jesucristo, discípulos misioneros construyendo en la unidad para conducir a todos nuestros pueblos hacia aquel que es el camino, la vida y la verdad. Zaqueo, baja que hoy quiero quedarme en tu casa. Y es que a la luz de la palabra, qué distinto sería si nosotros reconociéramos que el pecador soy yo, que el pecador somos nosotros. En esa experiencia podríamos entonces aprender a ver cómo ve Jesús el mundo, cómo Él nos ve a nosotros, con misericordia. Por eso quiero invitarles entonces para que en esta segunda parte de nuestro programa entremos a esta sección de la iglesia que se escucha y compartamos, bueno, cómo hemos experimentado el perdón de Jesús en este tiempo, donde seguramente hemos tenido muchas dificultades porque hemos pasado tanto tiempo juntos en casa y muchas veces los roces que se generan y los conflictos que surgen. ¿Cómo ha experimentado el perdón de Jesús? Pero también viendo el contexto, la situación que vive nuestro país, ¿cómo podríamos ser constructores de ese perdón? Compártenos tu experiencia, entonces comunícate al 747-0710 o a las líneas nacionales que van a aparecer en pantalla. Mientras llegan tus llamadas, vamos a preguntarle a la hermana Mariluz cuál es el recomendado de esta noche. Claro que sí. Hoy les tengo un libro que también es muy interesante y nos ayuda de manera especial en esta experiencia del perdón. Se llama El perdón sana y reconcilia. Y es del padre Álvaro Jiménez Caén, un sacerdote jesuita que es gran especialista en psicología de la personalidad. Como nos decía muy bien la hermana Berta, esta experiencia del perdón es confrontante porque muchas veces vivimos situaciones muy dolorosas, muy difíciles, que a veces nos impiden perdonar y abrirnos a ese gesto de reconciliación con los demás. Pero como lo dice aquí el padre en el libro, es muy interesante porque nos enseña en primer lugar a reconocer que el perdón es un camino necesario para hacer y de una u otra manera sanar esas heridas profundas que llevamos en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso el libro nos va hablando qué es el perdón, cómo se vive el proceso del perdón, cómo podemos vivir ese perdón con las personas que tenemos cercanas. Pero también trae como unas preguntas, unos ejercicios prácticos que nos ayudan a ir dando gradualmente ese paso, pero de manera especial también nos ayuda a leer el perdón desde la mirada de Jesús. Solo cuando nosotros logramos como dar ese paso de ver como Jesús,
logramos sanar esas heridas profundas del corazón y lanzarnos a perdonar a aquellos que nos han hecho daño, como una manera de liberar nuestro corazón, sanarlo, pero sobre todo de reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás. 747-0710 es el número al que te puedes comunicar para compartir esta experiencia de cómo has sentido, cómo has experimentado el perdón de Dios, pero también cómo podemos ser constructores, tejer esas redes de perdón y reconciliación que tanta falta hacen en nuestro país tan golpeado por la violencia. Ya también comentaba la hermana Joana hace un momento, ¿no? El hecho de que el rencor y todo lo que desencadena esta experiencia nos va cegando, mientras que el perdón abre nuestra mirada. De alguna manera, el problema no es que tengamos conflictos, los conflictos en toda comunidad pues se generan, se dan, son parte del proceso. El testimonio que estamos llamados a dar como cristianos es la forma cómo solucionamos esos conflictos. Ese es el aporte de nuestra fe en los procesos que vivimos de perdón, de reconciliación y de sanación. ¿O no, hermana Joana? Así es, y bueno, yo estoy muy pendiente también de lo del Papa Francisco hoy. Y yo digo, bueno, ¿por qué será tan difícil perdonar? ¿Sí? ¿Por qué será tan difícil a veces? Porque nos costará cierto tanto, como dice, uy, no, tengo una herida tan grande y me la guardo, pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, y no podemos perdonar, ¿no? El Papa Francisco nos decía, demos el primer paso. Qué bonito es que cuando estamos enojados, el uno o el otro le dice, ¿me perdonas? ¿Sí? Se adelanta a pedir ese perdón. Demos el primer paso. El reto de hoy, querido amigo, querida amiga, Cristo vidente, es dar ese primer paso en el pedir perdón, en el pedir disculpas, en el decir, discúlpame, tal vez sí, yo me equivoqué, no miro igual que tú, no pienso igual que tú, pero perdóname, ¿no? Y detrás de eso van a venir grandes bendiciones. Bueno, tenemos a Rodrigo de Guapica. Rodrigo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, hermanas, ¿cómo están? Dios los bendiga. Amén, gracias. ¿Tú cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios, bendecido por el Señor. Amén. Cuéntanos, Rodrigo, entonces, ¿cómo has experimentado el perdón en este tiempo? ¿O cómo podemos construir esas redes de perdón en nuestro país? A ver, el perdón, pues, para mí es cierto. Dice que se perdona, pero muchas veces dice que uno no olvida. ¿Cómo hace uno para perdonar mi corazón? Que la persona que uno quiere perdonar le sigue hiriendo y le sigue anhelando esa pullita. ¿Cómo hace uno ahí? Pues, yo como que no lo entiendo. ¿Cómo hacer? Sí, creo que es fácil, ¿no? ¿Cómo hacer para perdonar cuando la persona sigue hiriéndonos, cuando alguien sigue haciéndonos daño? ¿Cómo hacer, hermana Mariluz, hermana Joana? ¿Cómo hacer en esa experiencia? Bueno, que parece una experiencia desafiante, porque si uno sigue que esa persona sigue actuando mal o nos sigue hiriendo, siento que en primer lugar es primero como buscar esa posibilidad, si tenemos esa forma de dialogar con ella, de hablar, como de pronto de llegar a acercar en la cuenta de por qué me está haciendo daño. Siento que eso también es una experiencia liberadora. Y también mirarnos hacia nosotros mismos, mirar nuestro interior, porque cuando las otras personas nos están hiriendo es porque hay algo que también nosotros tenemos que nos está como reprochando, nos está como recriminando, eso que nos afecta. Entonces siento que también parte de ese conocimiento personal, saber por qué la actitud de la otra persona me hiere tanto, puede haber alguna herida profunda, porque me recuerda algún trauma que pude tener, alguna realidad difícil. Pero siento que el gran paso allí, aunque yo sé que es difícil, es poder entrar a dialogar con esa persona y tratar como de liberar esos sentimientos, de hablarlos, de dialogarlos y decir, sí, tú me haces sentir esto, o sí tiene esa posibilidad como para que ese sentimiento no se vaya volviendo en algo mucho más difícil, que puede tornarse el rencor, el odio, y ya no se puedan, como decir, limar esas asperezas y llegar a una reconciliación. También podría ser, ¿no? Cuando hay un conflicto, las partes implicadas tienen alguna responsabilidad. Y yo creo que ahí uno también tiene que, lo que usted decía, reconocer cuál es la parte de responsabilidad que me corresponde. Y de alguna manera, cuando hay situaciones
como lo que usted decía, lo insalvable. Bueno, desde la experiencia de fe, bueno, vamos a dejarnos acompañar por Jesús, pero también hay otras experiencias de sanación, de perdón, no sé, de terapia que nos pueden ayudar, pero creo que una parte es reconocer la parte del conflicto que nos corresponde a nosotros. No sé, hermana Joana, ¿qué nos puede compartir frente a la pregunta de Rodrigo? Que es muy interesante porque en lo pequeñito se gesta así, pero en los grandes conflictos que vivimos como nación también se dan esa realidad, es la incapacidad de perdonar, y esa incapacidad de perdonar lo que está generando en nuestro país es más violencia. Bueno, yo creo que también una de las partes importantes es no guardar el silencio, porque el silencio es el gran enemigo en el que a veces la mente, que es la loca de la casa, pues empieza a pensar y a hacer prejuicios de la otra persona, porque como decía la hermana Mariluz, si no hay un diálogo, entonces el silencio entra. ¿Y qué pasa con el silencio? Pues que ninguna de las dos partes se comprenden y entonces allí empiezan a haber prejuicios, hay lugar para el chisme, por decirlo así, entre comillas, viene la otra persona. La murmuración, viene la otra persona, te dijo algo que ni siquiera la persona a la que estás ofendiendo, o a la que estás perdonando, con la que quieres dialogar, te dijo. Entonces vienen otras cosas, malos entendidos, ¿no? Entonces yo pienso que sí. Y otra cosa, pues yo creo que actuar como actuaba Jesús, ¿cierto? Pues como dice el Señor, si te pegan en una mejilla, o sea, ¿con qué detalles yo puedo también salir al encuentro? Hasta que la persona logre como reaccionar y decir, de verdad esta otra persona me quiere, me valora por lo que yo soy, a pesar de todo el malo, de todo lo que le estoy haciendo, esa persona siempre sale al encuentro y yo creo que tarde o temprano, esa persona se va a dar cuenta de que hay una necesidad y como un deseo de diálogo, de amor, de búsqueda de una reconciliación. Entonces es bien difícil, eso no es fácil. Y es un reconocimiento de lo que causa el conflicto. Claro. Tenemos otra llamada desde Barranquilla. Mario, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un saludo para mi gran familia Paulina, encantado de tener, por ejemplo, a la hermana Mariluz, y tener a la hermana Berta y a la hermana Joana. Bueno, el tema de hoy es un tema bastante ágil, la verdad que cuesta todavía. Y yo de pronto quiero en este momento como que aferrarme a lo que dijo la hermana Joana ahorita, cuando dice que de pronto a uno le cuesta. Y esa frase del Papa también es muy diciente, en el sentido de que Dios en ti sí puede perdonar. Yo creo que esta nueva normalidad viene siendo un reto para todos, porque no es muy fácil. Y vivimos en medio de un país demasiado convulsionado y en donde la verdad que el silencio es un pésimo consejero, indiscutiblemente, y para muchos resulta ser la albacea del resentimiento, porque ahí donde uno almacena. No sé qué pasa, yo considero que hay que trabajar mucho en la parte del perdón, en la cultura del perdón, porque es que resulta que nos han enseñado a que el que la hace la paga, y esa parte de pronto afecta también hasta la propia convivencia. Creo que este tema es un tema de pronto no para un solo capítulo, sino para varios programas, porque la verdad que toca la sensibilidad del ser. Es un tema demasiado exigente, no es muy fácil, porque de pronto perdonamos de la boca, ¿verdad, señora? Pero por dentro llevamos una procesión muy intensa, que de pronto el alma también la ennegrece. Entonces, yo considero que es un tema bastante ácido, muy interesante, y ojalá de pronto encontremos testimonios de vida, porque el perdón tiene que ser hoy por hoy pues ese camino expedito para lo que estamos llamando hace rato en medio de esta pandemia como la nueva normalidad. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Mario. Es cierto, y es que el perdón no es un tema de sentimentalismos, ¿no? El perdón es un tema de conciencia, de saber que hay conflictos y que se pueden solucionar, de saber que no podemos decir somos buenos y somos malos, dividirnos, no, porque en nosotros, en cada uno hay luces y hay sombras. Cuando Jesús entra a casa de Zaqueo, sabe que entra a la casa de alguien que tiene conflictos y que debe solucionarlos, pero Zaqueo se abre también a la acción de Jesús y es capaz de reconocer que en él hay fallas y hace todo lo posible por solucionarla, hace todo lo posible por salir al encuentro de esa realidad que él sabe
que en la experiencia de Jesús la ve reflejada. Por eso yo les invito para que vayamos entonces a nuestro testimonio, porque mi vida es un testimonio. Nos vamos precisamente a Barranquilla para que nuestras hermanas nos comuniquen, nos compartan esta experiencia del perdón. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo han pasado? Un corazón contrito y humillado, ese es el que yo quiero. No me gusta el sacrificio en holocausto, dice el Señor, sino un corazón humillado. Esta noche quiero compartirles mi experiencia del perdón, cómo Jesús me ha perdonado. Y tengo que decirles que somos muy afortunadas nosotras las Paulinas cuando tenemos como centro de nuestra espiritualidad a Jesús Maestro, camino, verdad y vida. Él siempre pasó perdonando. Perdonó, sanó, curó, y esa es mi experiencia. Desde el momento mismo que participo de la Eucaristía, que participo de los sacramentos, yo siento como el Señor me perdona. A pesar de mis incoherencias, de mis debilidades, de mis fragilidades, de mis tristezas, a veces todo lo contrario a lo que yo quisiera, como dice San Pablo, hago el mal que no quiero hacer y dejo hacer el bien. Eso me pasa. Pero tengo la experiencia de un Jesús que me sana. Cuando voy a la Eucaristía, yo siento que el Señor me sana, que la Eucaristía es liberadora y que me va perdonando. Y la medida en que me perdona, me hace también capaz de perdonar a los que me ofenden. No es tan fácil hacer los pasos del perdón, que primero es tomar conciencia de ese pecado, y no siempre se tiene conciencia del pecado. Pido mucho la acción del Espíritu Santo para que sea Él quien esté siempre suscitando en mí sentimientos de perdón y de misericordia. Pero todos podemos hacerlo porque el Señor nos perdonó desde la cruz. Gracias a la hermana Luceli y a nuestras hermanas de Barranquilla por este testimonio tan bonito. Como hemos venido comentando, el tema del perdón es un tema de conciencia. El texto de Zaqueo termina, también, hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también es hijo de Abraham. Esa frase lo que encierra es el reconocimiento de aquel que está frente a mí es mi hermano, es hijo de Dios, es heredero. Hijo de Abraham es que es heredero de las promesas también. Entonces, cuando yo soy capaz de reconocer al que está frente a mí como alguien igual a mí, eso me permite entonces crear, como dice el Papa Francisco, hoy que la hermana, bueno, hoy no, la hermana Joana siempre nos hace referencia a ese ministerio maravilloso del Papa Francisco, de crear puentes, Lo que en el texto es pasarle ese paradigma del ser puro, de ser los buenos, yo no me equivoco, yo siempre tengo la razón, al pensar que la misericordia puede llevarnos a encontrarnos como hermanos y hermanas. Hermana Mariluz, mientras nos entra otra llamada, ¿por qué no leemos algún párrafo de ese libro tan bonito que nos presentó? Claro que sí, y yo siento que este párrafo va a ayudar mucho también a completar esas respuestas que veníamos dando, sobre todo el decidirnos a perdonar. Dice, decídete a perdonar, comenzando con cosas pequeñas y por más mal que haya obrado el otro, cuando esa injusticia no se pueda cambiar aquí y ahora, reflexiona sobre el mal que te produce el rencor, por justificado que sea. Toma entonces la decisión de perdonar esa ofensa real, superar el resentimiento y seguir adelante viviendo tranquilo. Esfuérzate por ir extendiendo tu perdón a otras personas o situaciones en las que encuentras mayor dificultad. Continúa ascendiendo a situaciones cada vez más difíciles. Yo siento... Sí, hermano. Bueno. No, que quería también decir algo en relación a lo que nuestras hermanas han venido reflexionando, y siento que esa experiencia del perdón también es saber perder y ganar. O sea, yo sé que no es fácil uno salir de sí mismo, hablar con el otro, pedir perdón, pero cuando nosotros perdemos, digámoslo así, ese sentido de ir al otro, de buscarlo, ganamos también a nuestro hermano, ganamos la posibilidad de reconciliarnos con él
y de aprender a mirarlo de una manera diferente. De pronto nos quedamos más en esas situaciones negativas que vivimos con los otros que nos hieren, pero que no nos dejan de verdad reconocer al otro, a esa persona que de pronto también tiene mucho bien para darnos y para brindar. Tenemos a María. María, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo has estado, María? El Señor te bendiga. Bien, bien, muchas gracias. Cuéntanos, María. Amén. María, cuéntanos, ¿cómo has vivido el perdón? ¿Cómo crees que podemos tejer esos canales? Hermanitas, con este tema tan especial, que están dando sobre el perdón. Y yo considero que para aprender a perdonar tenemos que conectarnos primero con el Señor. Dios es el que nos da la fuerza, Dios es el que nos da la fortaleza, y no es de la noche a la mañana, sino siempre pidiendo la asistencia del Espíritu de Dios para que Él nos ilumine y nos dé a nosotros la posibilidad de tomar conciencia de que el otro es mi hermano y que si me hirió, todo Dios con su poder infinito nos puede restablecer para entender lo que es el verdadero perdón, ¿sí? Para no seguir con esa cizaña ni dejar secuelas en nuestra mente y en nuestro corazón, y reconocer que el otro es mi hermano. Y qué bonito, una experiencia que tuve de aprender a perdonar cuando pude darle la mano a aquel que me ofendió y esa persona sentirse como tan, es decir, como tan extrañada de que uno le pueda dar la mano a aquel que lo ha ofendido. Solo Dios con su poder nos puede hacer eso. Gracias. Gracias a ti, María, por ese compartir. Y es cierto, perdonar es un proceso. Cuando nos decidimos a perdonar, las cosas no son fáciles, porque hay que sanar heridas, porque hay que decirse verdades. Eso que vivimos en lo pequeño, como ya hemos dicho, también se vive en lo macro, en lo grande, en las realidades que vive en nuestro país de violencia. Cuando nos negamos a reconocer que necesitamos la verdad para poder tender esos puentes de perdón. Y cizaña va a haber, enemigos de la reconciliación hay por todos lados. Lo importante es que nosotros como cristianos, como cristianas, demos ese testimonio de entrar en casa de Zaqueo con Jesús para perdonarle y, como decía la hermana Mariluz, permitir que Él también se abra. Hermana Joana, en esta parte, para orar, para que podamos, pedir perdón, para que podamos pedirle al Señor que nos conceda la gracia de un corazón abierto, así como Zaqueo. Bueno, los invito para que ahí en casita también se abran a esa experiencia de la salvación. Como nos dice el Evangelio de hoy, hoy la salvación ha llegado a esta casa. Hoy la salvación ha llegado a su casa, a su hogar, porque ustedes están dispuestos a abrir las puertas al Maestro, que entra a compartir con ustedes la mesa y que entra también a salvar y entra también a enseñar cómo hay que perdonar. Vamos a disponernos ahí en casita con los que estemos. Si estamos en familia, los invito para que también nos tomemos de las manos y agradezcamos a Dios en primer lugar por mantenernos bajo un mismo techo, por permitirnos compartir la mesa todos los días, por permitirnos convivir a pesar de nuestras diferencias, por permitirnos también a veces y tantas otras veces reconocer que nos hemos equivocado. Digámosle: Señor, tú eres grande, tú eres el Maestro que es capaz de hacer grandes cosas en nuestro corazón. Nos enseñaste, Maestro Jesús, a perdonar, no como nosotros nos perdonamos, sino como tú nos perdonas, con un corazón grande, con un corazón misericordioso, con un corazón que comprende, con un corazón que ve las intenciones de aquello que hay en nuestro interior y no se fija tanto en el error, no se fija tanto en las fallas, en las equivocaciones,
sino más bien en las intenciones, en el corazón, en lo que cada uno tenemos como condición de ser partícipes de esa experiencia de ser hijos de Dios. Por eso los invito para que mientras escuchamos esta canción, también le pidamos a Papito Dios que nos ayude a perdonar. Perdonar no es olvidar una ofensa, un error. Perdonar no es olvidar, es seguir creyendo en ti y aceptar que tú también puedes fallar. El amor. Perdonar es comprender lo imperfecto de tu ser. Perdonar es entender y aceptar a los demás. También son de nuestra misma realidad. El perdón es mucho más que olvidar. El perdón es recordar sin sentir rencor. El perdón debe nacer del corazón, porque el perdón es la disculpa, más el amor. Porque el perdón es la disculpa, más el amor. En esta experiencia de cómo Jesús nos perdona, también recibimos la llamada de Yesid desde Riohacha. Yesid, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, hermana. ¿Cómo estás, Yesid? Muy bien, hermana. Cuéntanos, Yesid, esta experiencia del perdón en tu vida. Muy bien, hermana. Bien, gracias a Dios. Cuéntanos, ¿cómo has vivido el perdón de Jesús en este momento o cómo crees que podemos tender esos puentes de perdón en nuestro país? Bueno, uno tiene que perdonar a las personas que nos hacen daño a nosotros. Gracias, Yesid. Gracias por tu participación. Tenemos también a Maritza desde Cartagena. Maritza, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Maritza Sierra Berti desde Barranquilla. Me parece muy oportuno, ha sido muy bueno este espacio, porque el perdón es muy necesario y yo soy testimonio de eso, porque el haber perdonado unas pruebas muy fuertes que viví y el sentir que me perdonaba a mí misma y todo, entonces me siento muy bien, muy alegre. Es más, la gente lo nota, me dice que como estoy de bien y todo, porque fue muy duro haber aceptado la muerte de mi tercera hija. Fue muy duro, yo no lo aceptaba, pero gracias a Dios, y ahora que Dios me regaló mi primer nieto, entonces me siento muy bendecida y sé que cuando parta tendré a mi ángel allá para acompañarme a atender. Amén, Maritza. Y es que el perdón, como nos decía la hermana Mariluz, sana y libera.
porque el perdón que damos es la medida del perdón que recibimos, porque el Señor no quiere ofrendas ni sacrificios, sino un corazón contrito y humillado, como bellamente nos recordaba la hermana Luceli desde Barranquilla, porque quien busca a Jesús como Zaqueo lo encuentra, Jesús se deja encontrar. Gracias a ustedes, hermanos, hermanas de Cristo Visión, por acompañarnos en este espacio, por este compartir tan bello, en esta iglesia que acompaña, iglesia que somos tú y yo, que somos todos los bautizados. Hermana Mariluz, buenas noches, gracias por toda esa riqueza de la palabra, y hermana Joana, por ese canto tan hermoso de que el perdón es la disculpa más el amor. Nos encontramos, si el Señor lo permite, mañana de 8 a 9, bien puntuales, y experimentando cómo ese perdón nos sana y nos libera. Iglesia que acompaña. Cristovisión. Los servidores del servidor damos muchísimas gracias a Dios porque en este mes de septiembre pudimos llegar a todos sus hogares difundiendo la devoción de San Pío de Pietrelcina. Gracias Padre Pío, gracias Cristovisión por permitirnos llegar a sus hogares con la vida del santo. Dios los bendiga. Lo que hagas hoy puede ser el único sermón que una persona escucha. Queridos amigos cristovidentes, conectémonos juntos del 25 al 3 de octubre para que oremos la novena de nuestro Padre San Francisco. A las 5:30 de la mañana, 11 de la mañana, 6 de la tarde y 11 de la noche. Vamos a orar y a reflexionar en torno a los encuentros de Francisco, para que así también nosotros podamos encontrarnos con el sumo bien, nuestro Padre Celestial. Y recuerda, Cristovisión te acompaña, para que sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Nuestro sitio web www.cristovision.co está disponible en cualquier momento del día. Ingresa y conoce nuestro contenido digital exclusivo para ti. Señal en vivo, lo más visto de nuestra programación, noticias y artículos de contenido